Bienvenidas, bienvenidos a esta sesión de Ecoletras. Este, en Ecoletras es un círculo donde invitamos a autoras, autores que de alguna manera u otra están conectados con ecoversidades, y la Alianza de Ecoversidades es un tejido a nivel planetario que conecta a personas que imaginan el aprender desde sus territorios, desde sus otras maneras de ser, de vivir, de estar en relación. Yo me llamo Albert y seré el tech host, y le paso la palabra a Gabriela. Y también nos reunimos los últimos lunes de cada mes. Hoy estamos reiniciando. Y eso, gracias. Bueno, gracias Albert. Bueno, nada, nosotros desde Ecoversidades y desde Ecoletras, como decía Albert, lo que queremos es acercar y enredarnos todos los que tengamos algún asunto con las letras, la letra, la ilustración, la edición, la publicación, que sabemos que no es solamente escribir y publicar, sino lleva todo un proceso de diseño, de otras cosas que, bueno, nada, pensamos como en este espacio como para reflexionar sobre él y de paso, bueno, ir presentando obras, escritos, dibujos, ilustraciones, ediciones que con mucho esfuerzo vamos construyendo. Entonces, en esta ocasión, bueno, como bien lo decía Albert, es una cuestión planetaria de coversidades. Nosotros estamos más trabajando sobre Latinoamérica y, bueno, Albert está en Tijuana y nosotros estamos, bueno, yo estoy en Punta Negra, Uruguay, y, bueno, en algún momento ahora damos un cachito para presentarnos, capaz después de que escuchemos a Arrahue, nos presentamos cada uno y bueno, podemos como regresar a alguna reflexión que hayamos tenido de este espacio. A menos de que, como Ana Rita ya nos avisó que se va a retirar capaz que un poquito antes, en ese momento, bueno, Ana Rita nos avisas y te escuchamos lo que tengas para decirnos, ¿está? Entonces, bueno, nada, yo quiero, bueno, primero agradecerles por estar acá y después, bueno, quiero presentarles a Arrahue. Yo a Arrahue la conozco como Ray, como la vecina Ray, que vive acá a 2 cuadritas de casa. Y bueno, ella recientemente, digo recientemente, hace, no sé, será un año que estamos en contacto, pero nos hemos encontrado en diferentes espacios, en diferentes momentos de sensibilidad comunitaria, en momentos de acción. ¿Cómo? ¿Se corta? No, estamos bien, estamos bien. Bueno, y bueno, nada, poco a poco el encuentro nos hemos dado cuenta que va mucho por las letras. En mi caso, yo estoy en Punta Negra, tenemos con otros vecinos una biblioteca comunitaria y bueno, somos un poco como recibimos, damos, recibimos, llevamos, traemos, somos medio mensajeros y bueno, ahí llegó Ray, llegó a nuestras vidas. Y bueno, Ray, yo ahora le voy a pasar la palabra, pero nada, quiero contarles que ella nació en Brasil, estudió periodismo, es del 89, ahí saquen las cuentas ustedes. Ella a sí misma se define como una multiartista donde trabaja, mezcla idiomas de artes, de sonoridades, de cuestiones históricas y tiene como un elemento que la distingue mucho de otras escritoras emergentes o uruguayas o actuales, modernas, que es que ella es descendiente de charrúas.
hago una introducción rapidita, Ray, y después vos nos acompañás un poco en esto. Pero el pueblo charrúa en Uruguay es un pueblo que ha estado como muy desdibujado, digamos, ha estado en continua lucha por el reconocimiento y bueno, el reconocimiento no es tan visible, tienen una lucha de buscar las formas, las estrategias para que se les haga para hacerse visibles, para hacerse presentes ante un nivel social, digamos, ellos así mismos están presentes, sin duda, pero a nivel colectivo y el reconocimiento del Estado, bueno, ha sido como un trabajo muy largo, simplemente porque Uruguay es un país que es muy nuevo, es muy nuevito, nuevito, tiene 100 años más o menos, y no hay los vestigios o las cuestiones que son visibles en otras partes de Latinoamérica. No hay pirámides, no hay muchas pinturas, o sea, no hay como muchos estos rastros, vestigios, indicios donde podemos decir, sí, así vivían, así estaban, acá estaban estos, acá estaban el otro, o sea, que se distingan por la lengua, por la vestimenta, no. Entonces, no ha sido como imagínense, como hacerse, hey, acá estamos y somos y estamos. Y nada, ha sido como un recorrido que capaz que no es tan largo, porque también el reconocimiento entre ellos mismos les ha llevado. Pero bueno, volvamos a Ray. Bueno, ella, esto, les decía que nació en el 89, es periodista y ahora, bueno, es mamá de Gael, de un guricito que puebla más estos lugares del mundo. Y bueno, nada, a mí me gustaría un poco como empezar pidiéndole a ella que se presente y que nos cuente cómo se convirtió en poeta. Y ahí arrancamos. ¿Qué les parece? Injaru, Injaru es nuestra forma de saludar en charrúa. Bueno, agradecer primero esta ¿Eh? oportunidad de eso ¿Por vino qué? con la pandemia. Ray, perdón, ¿Ahí me capaz escuchan? vas a tener que apagar la cámara que se escucha recortado. También, también si te puedes quitar el mute, ¿Eh? Arra, listo. ¿Ahí? ¿Eh? ¿Escuchan? ¿Ahora ¿Eh? sí? Sí. Ahora sí. ¿Sí? Está. Bueno, decía eso, agradecía la invitación y le saludaba en lengua charrúa, que saludamos así, en Haru. Y bueno, agradecer también por esa presentación, Gaby, de lo que es para nosotros como pueblo descendiente del pueblo habitado a esa zona donde nosotras vivimos. Y agradecerte porque es importante recordar que estamos tratando de excavar un poquito más hondo en ese territorio en búsqueda de esas memorias, que en otros territorios está un poco más en la superficie, digamos, para poder validar la historia, como digo. Y me interesa mucho esa idea de la historia cuando hablamos de la escritura también, ¿no? Eh, bueno, yo me hago poeta a los 8 años, que en realidad siento que sigo siendo poeta más que me hago poeta a los 8 años. Y, y pasa por un principio de un vínculo con un padre. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, perfecto, Sí, se escucha. ¿Sí? sí, bien. No. Y entonces paso a, a la poesía por un vínculo con mi padre, que es poeta y juez en Brasil, y se separa de mi madre a los 6 años, a mis 6 años, y entonces la presencia cotidiana de mi padre pasa
hacer sus libros, digamos, sus poesías, ¿no? Y ahí yo creo que hay algo muy hermoso que es como de la ausencia, de la presencia física, nace la presencia de la poética, ¿no? Entonces, creo que la niñez y la fe y la fantasía y la poética mismo, conectadas con esa paternidad a través de palabras y libros, me permite también eh, hacer esa conexión con él y sostenerla hasta hoy de esa forma más poética. Entonces, termino teniendo uno de los vínculos más importantes de mi vida a través de la poesía, ¿no? Y creo que se trancó, y creo que esa es la forma más bonita de hacer poesía, que es a partir del amor. Bien, divino. Y nos puedes contar un poco tu obra, cómo podemos distinguirla, qué tiene como como integrarla, ¿no? ¿Cómo la distinguimos? ¿Qué es lo que distingue tu obra de otras, digamos? Mm. Es una buena pregunta, porque en realidad no sé si se tiene algo que se distingue, digamos, así como una idea de separación. A veces a veces pienso como eso, como mi trabajo en realidad trata de juntar las cosas. Entonces trata de juntar las lenguas y trata de juntar los sonidos y las culturas y trabaja con otro sentido de la palabra mestizaje. Entonces, no sé si en realidad la palabra distinguir la puedo como que contestarte la pregunta, porque siento que justamente trato de no separar, sino de unificar lo máximo que pueda de las cosas, pero sí entiendo que soy una de las personas que estoy en un proceso de eso mismo, de reorganizar, de reunificar, de mestizar de vuelta, y, pero de una memoria presente, ¿no? Hoy estudiaba la geopoética, que creo que es un concepto que trabajo mucho, que es la poética de la geografía o la poética de la tierra. Y mientras estudiaba pensaba en cómo seguimos excavando las tierras para encontrar hallazgos que puedan explicarnos cómo nuestros ancestros vivían sin todo lo que nosotros hoy vivimos. Y pensaba que eso en realidad es un gesto de un desespero, porque es hacia eso que estamos yendo en el presente, a una necesidad de saber cómo vivían cada vez más, porque nos acercamos de que todo el sistema que generamos colapse, ¿no? Entonces creo que las personas que vamos retomando esas memorias y escribiendo desde la geopoética, o sea, escribiendo con las memorias de las tierras y de los pueblos y, bueno, de las memorias personales, yo creo que lo que vamos haciendo es como dicen los Yanomamis, que son un pueblo indígena de Brasil, es que vamos sosteniendo el pecho del cielo para que el cielo no se caiga arriba de nosotros. Entonces creo que mi trabajo es un poco eso, sostener el cielo, el puente, encontrar la poética y más que contar una historia de ruptura, de dolor, de división, es contar una historia de unión, ¿no? De unión, de cómo podemos eh, recuperar lo sensible de los ancestros y de lo de ahora, que es lo que queda de materia sensible, digamos, para
Ay, creo que se te cortó la última parte. ¿Estás por ahí? La última parte hablaba de eso de, no sé cuándo una forma de mantener lo sensible, ¿no? Ujú. De encontrar una forma de reconectarnos con lo sensible de antes, pero con el sensible de hoy, con lo que hoy también es sensible, ¿no? En el presente, digamos. Ujú. Em, ¿Y cómo nació? Capaz que podemos, si me ayudas un poco a contextualizar qué era lo que sucedía en Uruguay, como que inspiró para que vos pudieras hacer el video y usar la poesía visual y hacer como todo este laburo que no fue solamente el producto, digamos, sino todo el proceso que te atravesó, digamos, que ahora lo vamos a ver ese video, pero no sé, como que nos cuentes un poco la introducción y ahora nos vamos al video y volvemos y charlamos sobre él. Bien. Yo creo que lo que me queda así de esa cuestión del contexto, digamos, es eso que les decía, cómo podemos recuperar las prácticas sensibles dentro de una dinámica completamente occidental que, ay, perdón que estoy encontrando una cosa para apoyar ese, una práctica ancestral, un ritual, mientras hay una sequía, digamos, hay un río que desiste de dar agua potable a una gran población, digamos, 60% de Uruguay sin agua potable, y cómo encontrar la poética en eso, porque siento que los poetas, las poetas, más que buscadores de palabras, somos el puente entre la niebla y el río, ¿no? Entre eso invisible, pero que podemos ver y que es bello. Entonces estamos todo el tiempo como somos positivistas, porque estamos buscando la belleza en todo. Y dentro de esa forma poética de vivir, ¿cómo podía yo contar esa historia que particularmente me desesperaba mucho el hecho de que el 60% de una población no tenga agua potable, de que no llovía hace muchos meses, de que obviamente la población que quedó sin agua potable era la población más necesitada, ¿no? Estoy hablando de más de lo mismo, del sistema en el cual vivimos, del capitalismo, de barrios más pobres que no tenían agua para vender porque se llevaban las aguas embotelladas, todos los barrios más chetos, con más plata. Entonces, vos que escribís, que podés escribir algo, ¿qué es lo que te toca? ¿Qué es lo que podés realmente escribir sobre eso? Que no nos quite la fe también, ¿no? Que nos dé esperanza al revés de desespero. Y como poeta busqué la poética y la encontré desde la ancestralidad, donde terminó haciendo ese viaje con el río para un renacimiento, ¿no? Atravesada con la ancestralidad, pero también con la poética, ¿no? Con eso que les decía, la geopoética, una forma de escribir con el territorio más que escribir sobre el territorio, creo. Bueno, ¿les parece si vemos el video y volvemos y intercambiamos ahí como pareceres? Y ahí arrancamos como la charla abierta hacia vos. No sé, Albert, si nos puedes echar una manita ahí. Sí, voy. ¿Se mira mi pantalla? Sí. Hecho. Entonces voy a reproducirlo. Son 20 minutos, así que me avisan si pasa algo.
siempre hay algo más allá de lo visible que permanece adentro. Mi alma habita las cumbres, las rocas, los ríos. Pasea como un águila observando, volando. Subí al cerro para encontrarme con ellos, pedirles ayuda. ¿Cómo hacer para salvar el río? La muerte de las cosas entonces me atravesó el pecho. No hay cómo salvarlo. Ray, tenés que llevarlo de regreso a casa. Waif vagina, utmar we, y tu we shepianan kat. Seguir caminando. Agua libre, agua sabia, sembrando almas. Cierro los ojos para escuchar. Cierro siempre los ojos para sentir. Cuando pienso en la tierra, pienso en un cuerpo de madre. Cuando me preguntan de dónde vengo, digo que soy hija del río. Fluir fronteras, navegar, habitar lo profundo. Yo siempre pensé que era hija, yo hija. Hasta entonces, hasta este cruce, que somos ahora, esa otra cosa soy, ahora, entera, un río. Encontrar el río fue parir y nacer. El río me atraviesa sin cautela. Ya no tengo miedo. Tengo fe. No puedo ser otra cosa. Sé los motivos que nos traen aquí, ahora, hoy. Yo tengo un cuerpo de mujer violada. Yo conozco este dolor. Yo entiendo la tierra. Yo entiendo la madre agua. Pariendo vida aún violentada. ¿Cómo? ¿Cómo encontrar un cuerpo? ¿Cómo llevarlo a un lugar que se parezca a una casa? Lloré hasta doler mi cuerpo, porque esa misión que me fue dada por veces era imposible. Como bajo de un cerro y explico a la gente lo que preciso hacer. Pensé que todo esto se trataba de un ritual de muerte, pero no, es una ceremonia de liberación. Mientras camino para liberar el río me libera a mí.
Me guía hasta personas, guardianes, guardianas. Sé que esto también es para volver a encontrarnos, juntarnos. Pienso en cómo un llamado, una escucha, un movimiento es capaz de cambiar todo. No he podido sentir otra cosa que no sea el frescor de su cuerpo. No he podido sentir otra cosa que no sea la paz de su alma. Matamos un río, pienso. Matamos un río con máquinas, químicos, venenos, desmontes, ganancia, capital, soberbia. Matamos un río sin darnos cuenta de que su muerte acelera la nuestra. Porque el cuerpo de un río es insustituible. Es como el cuerpo de un hijo que nadie quiere ver morir antes que uno mismo. Pensé que llevaba el cuerpo del río de regreso a casa, pero era el río que me llevaba a mí. ¿Cuántos pasos he dado hasta aquí? ¿Cuánto de río llevo adentro? ¿Y cuánto de mí navega en el río? Leo palabras que significan muerte. El capitalismo no para. Agua salada, veneno. Pero son más sabias las aguas. Ellas seguirán aquí, buscando caminos. ¿Quién muere entonces? Si se duermen los ríos, ¿quién muere?
Inaumbi. Inaumbi Seker. Renaciendo. Udmarwe. Liberando el agua. Estoy pariendo, pienso. Estoy pariendo. Estoy pariendo la muerte. Estoy pariendo la vida. Estoy pariendo. Soltar el cuerpo en el agua. Dejarlo ir. Parir. Aquí. Por fin. La muerte. La vida. El encuentro. Reencuentro. Piel. Barro. Estuvimos aquí antes. Estuvimos aquí antes. Ya no soy yo, ya no la que habla o la que escribe. Son las gotas, todas, saltándose una a una, soplando canción de cuna a un hijo salvaje. Tengo que llevar el cuerpo de Río de regreso a casa. Tengo que llevar el cuerpo de Río de regreso a casa. El cuerpo de regreso a casa. Tengo que llevar. Tengo que llevar. Tengo que llevar el cuerpo de Río de regreso a casa. Llévame para dentro de tu cuerpo, y donde llegue tu cuerpo, llegará el mío. Soplame fuerte el viento. Libérame del miedo, del veneno, libérame del hombre, para que yo pueda volver a nacer. Porque yo sé cómo expandirme, yo soy naturaleza y habito lugares que tus ojos no pueden ver. Creas o no, esto me lo dijo el río. Siempre habrá un lado cargado de luz, aunque haya otro lado cargado de oscuridad. Ray, la vida atraviesa la muerte.
Gracias, gracias por mostrarlo de vuelta. Sí, sí, tremendo. Un viaje de ida, vuelta y vuelta. Y bueno, nada, me gusta abrir el micrófono al resto de los Este, te quería pedir, Gabriela, si podías apagar tu cámara, porque tu audio está medio cortado. ¿Qué decías? Ahí va. No, nada, que capaz que estaría bueno abrir el micrófono bueno, recibir sensaciones, pensamientos, reflexiones, lo que haya salido del video un poco, y bueno, nada, como ya abrir el diálogo, la canchinga. No sé si alguien quiera devolverle algo a Ray o hablarlo hacia el grupo, como quiera. Mm. ¿Qué Sí, sintieron? ¿Cómo lo vieron? Échale. Dale, Ana Rita. bueno, dado que me voy a tener que retirar, no podía dejar de agradecer. Eh, es muy, muy, muy conmovedor. Me hizo sentir que este relato, esta ceremonia, este sentir, tanto en las calles como en el río y todo el poema, acontece aquí y seguro en Tijuana y seguro en otros lados del planeta, pero la capacidad de sentirlo y de transformarlo con estas herramientas en tu capacidad de arte y de fe, porque es muy conmovedor, es muy esperanzador en los tiempos quizás más crueles que está viviendo la humanidad. A lo largo de la historia lo fueron, pero estos son los que nos toca a nosotros. Así que agradecer, creo que voy a soñar con el agua y con la esperanza. Eh, Escucho unos minutitos más y después me retiro, pero bueno, era puro agradecimiento. Gracias, Ana Rita. También nosotros agradecidotes. Bueno, no sé, Ray, si quieras tomar la palabra o abrimos. Yo solo quería traer esa palabra que Ana trae, que es la fe, como la palabra para mí que si tuviera que resumir todo lo que significó ese proceso, yo creo que es una retomada de la fe, tal cual, y la fe como algo que no necesariamente deba nacer en nosotros desde un lugar de mucho dolor, sino que la fe siempre esté en nosotros, ¿no? Y creo que eso es lo que hablaba de la escritura poética, es un acto de fe, es un acto de fe lo sensible. Entonces, nada, me conmueve también que esa palabra nazca en los demás y que el río pueda pasar. Así que gracias también. ¿Se escucha ahí? Sí, se escucha. ¿Se escucha mi voz? Mm, Bueno, yo agradecer, eh, es conmovedor el trabajo de Ara, es muy hermoso que en estos tiempos haya posibilidad de contar con belleza, con nuevas metáforas, algo del dolor y de la esperanza a la vez que nos atraviesa como humanidad.
bueno, somos agua, o lo olvidamos y me parece que la poesía tiene esa capacidad de recordar de lo que estamos hechos, pero no tanto explicándolo, sino como contagiando, o con música, o con tonos, con susurros, de diferentes modos me parece que uno puede sensibilizar y bueno, en tiempos que se mutila cada vez más la metáfora, la suavidad, la naturaleza. eh, yo honro, celebro cada gesto de ternura, de poesía que haya en cualquier ser, así que es como que semejante trabajo, bueno, se pueda multiplicar. eh, y sobre todo esto de, bueno, todo esto junto que tiene Ara, no sé, la belleza, la ancestralidad, eh, que es algo tan importante de recuperar junto con todo, con la poesía, eh, la música, el arte, pero bueno, también con ese componente, ¿no? De poder traer algo de la propia historia, que es de todos, ¿no? Que no es que es de todos. A mí me pasa que siempre hay algo como genuino que de todas las pueblos originarios se toca. Entonces, bueno, hay como una diversidad y a su vez una unidad que la poesía tiene como, bueno, no sé, podría decir muchas cosas, solo agradecer, poner un poquito de mi voz a este encuentro y un agradecerles, eso, agradecerles a cada uno y a vos, Ara, por traer algo de tu creación para todos. Gracias. ¿Vas, Delia? Va. Hola Albert. Hola preciosa, pues muchas gracias por tu trabajo, pues por compartirlo, por hacerlo. A mí me resonó mucho el pasar de la poesía a lo audiovisual, porque creo que la poesía es muy sensorial y de repente pues se cierra un poco a un texto, ¿no? A que ya lo escribí, a un libro, a una hoja, o a un momento ahí de oratoria, pero cuando lo escribiste o lo que quieres transmitir es como el viento y la sombra, ¿no? Y otras cosas como que de repente, pues quizás no pueden tanto acompañar al texto. Entonces, eso para mí fue lo que me llamó, y por lo que estoy aquí, pues para aprender, ¿no? Y desaprender sobre la poesía. Em, pues creo que todos hemos sentido eso en algún punto cuando estás como más atento a la escucha de ciertas cosas por tu propio transitar, por tu propia experiencia. Y ahora estoy como en unos momentos ahí complicados en donde me doy cuenta que contuve mucho mis lágrimas por mucho tiempo y que hasta ahorita estoy empezando como a llorarlas, ¿no? Y anoté incluso un pedacito que dice, estoy renaciendo liberando el agua. Y así me siento ahorita como que el rito que me está transformando está saliendo en gotitas. em, y pues sí, cada lágrima es un poema también. Me fascina la idea de que esa gotita nos conecta a todos, estemos en donde estemos, que es parte de lo que hace esta red, ¿no? Que estamos, pues sí, por todo el mundo y aún así sentimos lo mismo, ¿no? O sea, esa cosa sin nombre que es
es ser agua, ¿no? Tenerla, hacerla, sentirla, vivirla, entenderla, poesíarla. Entonces, bueno, agradezco muchísimo este momento, agradezco a Albert, a quienes gestionan estos espacios, a los que asistimos, es como un agradecimiento bien, bien, bien bonito. Ya Albert hizo favor de compartir pues el video y también por aquí decían, me lo voy a volver a poner en la noche más al ratito. Aquí en México ya es tardecito, pero más al ratito me lo vuelvo a poner. Y pues felicitarte también pues a las otras personas que te apoyaron en esta aventura, ¿no? Porque la música está preciosa, o sea, creo que acompaña súper bonito el sonido, creo que la cámara también hizo un gran trabajo. Y pues también somos un tejido, ¿no? Y estas expresiones no pueden llegar a estar tan bonitas si no que fuéramos redes de amistad, de amor, de acción. Entonces, pues muchas gracias por todo y por tu sentir. Y pues cuidemos nuestros ritos internos y los del mundo también. Un saludote desde México. Muchas gracias. Quería solo decir eso que traías de lo colectivo, de cómo también siento que algo que llamo de la poesía expandida, que es cuando vos reconoces que la poesía está viva porque nace, ¿no? Y nace cuando la escribís y sigue existiendo, digamos, después que está escrita. Entonces creo que es colectiva también ese acto de seguir creando esa poesía y que en realidad es colectiva y se expande y que hay varias formas. Defiendo mucho la oralidad como un lugar de defensa política también de la memoria. Nosotros todavía no nos quitaran la oralidad, ¿no? Y es esto que estamos haciendo, es la oralidad. Entonces, creo que defender así como la poesía también en una oralidad o en una colectividad para co-crear juntos una historia, me parece como algo que siempre me toca cuando veo ese proyecto, porque a pesar de que era un viaje muy, muy mío con este río, no es lo mismo que sentar y escribir un libro en mi soledad que navegar un río, e ir escribiendo con el río, con Nicolás Soto, que es tremendo cineasta, y luego con Rubén, que es quien hace las músicas para este documental. Entonces, nada, como solo traer eso, ¿no? De la expansión de lo que uno percibe y siente en el mundo a partir de lo colectivo y a partir de otras formas posibles de expandir el texto en sí mismo. Victoria. Hola, no sé si se me escucha ahí. Sí. Sí, 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 Bar. Bueno, muchas gracias por la gestión, por este encuentro tan lindo. Es muy lindo escucharles este, en esta sintonía. Me siento como muy reflejada también. Les agradezco por eso y bueno, Ray, inspiradora total. Eh, me, yo estoy en Uruguay también y viendo el video viajé como a ese entonces, ¿no? A ese momento que vivimos. Re fuerte, me parece hermosa la forma en la que podemos seguir retomando estos momentos y transformarlos, ¿no? Transformarlos con una visión hacia el futuro y hacia el presente. Esta trama que se está generando acá me parece hermosa. Les mando un saludo y bueno, agradecer nomás.
Bueno, no sé si alguien más quiera compartir reflexión, alguna pregunta que tengamos directamente para Ray. Albert, vos que no hablas. Te quería preguntar que durante tu travesía con el río, durante tu travesía de volver al vientre del río, me preguntaba cómo fue esa... Hace unos momentos mencionabas el rol de la fe en la comunión con el río. Y te lo pregunto porque aquí en Tijuana nuestro río es una memoria ya muy ancestral que ha cambiado por el crecimiento de la civilización, ¿no? Entonces hay vestigios de que hubo ese humedal, ese río, y todavía en algunos lugares se acumula el agua oscura bajo los sauces, pero aún así entra la luz, ¿no? Pero me preguntaba tu viaje con el río, tu viaje desarrollando, trabajando esa fe o confianza en, no estoy seguro si un futuro donde estamos en mejor relación con el agua, pero tal vez un presente de estar en mejor relación con el agua. No estoy seguro si fui claro, pero más o menos cómo es para ti eso de la fe, la confianza y el agua. Gracias. Este, yo creo, hablando de fe, de creer, yo creo en lo invisible, ¿no? Eh, creo en los actos simbólicos y creo que habitar esos actos simbólicos, o más que eso, creo que fue una experiencia de habitar la poética, ¿no? No solo escribir sobre lo poético, sino ser lo poético. Y eso cambió mi vida y cambió mi forma de trabajar y mi forma de escribir y cambió en realidad todo mi universo, ¿no? Y todos los que están alrededor mío pasan a cambiar también a partir de ese acto, digamos, de fe, porque efectivamente es un acto rebelde, ¿no? Donde una mujer mestiza, brasilera, uruguaya, charrúa, en 2020 y picos, decide subir a una canoa con desconocidos, con un desconocido a filmarla, y ¿qué es eso sino la fe en lo invisible, ¿no? La fe en la poética, la fe en uno mismo. ¿Qué es eso sino la vida, como atravesando como los ríos? Eso que vos decías de la oscuridad, pero que hay un reflejo de luz siempre, ¿no? Y cómo nosotros podemos, dentro de lo cotidiano, digamos, permitirnos esos actos de fe. Yo creo que despertar es un acto de fe cotidiano, ¿no? Todos los días cuando nos despertamos y tenemos todo un día por adelante y decidimos enfrentar eso, esa hoja en blanco, digamos, y escribir ese día y escribir la vida mientras ¿no? Yo creo que eso es lo mismo, pero a un experimento físico, que un poco lo que decía también Delia, ¿no? Como que expandir esa escritura y llegar a una vivencia de la escritura. Entonces, para mí la fe está en la vida, que obviamente está en el río, porque es la gran madre, ¿no? Es como un pensamiento de Ayrton Krenak, que es un líder indígena de los Krenak. Él habla eso, que las aguas del cielo son las aguas de la tierra. Y cuando nos damos cuenta de eso,
cuando nos damos cuenta que lo que nos mantiene vivos es el agua que está dentro mío, era el agua de este río que yo navegaba. Entonces, mientras navegaba y tomaba esa agua, pensaba en que en la desembocadura de ese río ya no había esa agua. Y yo expiraba con la idea de que había ahí, en ese lugar donde yo estaba parada, la misma agua que estaba dentro mío, porque es la agua potable que yo tomaba en mi casa. Entonces creo que la fe es que más me regaló esta poética, digamos, fue primero en uno mismo, como portador de un montón de cosas, como como un agente, ¿no? Como uno puede crear una historia, interferir en la historia, buscar otra posibilidad, registrar eso, estar aquí con ustedes es una prueba de que uno puede crear una historia, ¿no? Que uno puede escribir y puede habitar esa historia. Y creo que después el otro es la fe en lo poético, efectivamente, la fe en lo invisible, la fe en la poesía habitada, y la fe en el río, la fe en que iba a llover de vuelta, y que al llover de vuelta nosotros íbamos a tener agua. Y efectivamente llovió un mes después exacto del ritual que hicimos, que siempre jugamos con Nico. Nico piensa que fue una coincidencia y yo pienso que no, pero ahí también, ¿no? La fe de cada uno, también de cada uno que ve eso. Y separar la fe de la religión, que me parece fundamental. La fe es el creer, y yo creo que el arte es la experiencia más espiritual que he tenido. No me he capaz dedicado a vivir muchas experiencias espirituales, pero yo efectivamente creo que el arte es la experiencia más elevada humana que nosotros podemos experimentar, porque trabaja con esa niebla, trabaja con lo incierto, trabaja con lo invisible visible, y, y seguir escribiendo es seguir teniendo fe, me parece. Así que, nada, no sé si contesté la pregunta. Fue perfecto. Gracias. Y toda la combinación de otras formas, porque es tu escritura, es la mirada, es el lugar, es el momento, es la expresión, ¿no? Por ejemplo, yo veía la escena donde rompías la jícara de cerámica y es impresionante. O sea, es como, nada, la sufrimos todos cuando lo haces vos. No sé si vos sufrías en ese momento, pero como muy buena. Y es un montón de artes juntas para hacernos sentir eso, ¿no? Yo sufrí muchísimo porque en realidad hay ahí una parte que es Nico dice que tenía que escribir ahora un libro sobre los bastidores, el backstage, digamos, porque en ese momento que estoy en la primera, cuando encuentro naciente, digamos, el río, ahí siento que tengo que dejar el cuenco, y en realidad me niego. Y, y si después ven de vuelta esa escena, yo me estoy como que riendo y hablando, y el Nico me filma y estoy con el cuenco así en el agua, pero en realidad hay una pelea ancestral ahí con mis guías donde me dicen, deja el cuenco irse, y yo les digo, no, porque ustedes me dijeron que tenía que llevar hasta la cumbre. Y esa pelea ancestral va sucediendo y Nico la va filmando, y entonces cuando finalmente llego a la cumbre, que no llego porque nos perdimos, y decido que camino a ese final de ese cuento, de esa narrativa, digamos, eh, lo primero que hago es pedir perdón por haber fracasado, ¿no? Y ahí viene como el mensaje claro de que el fracaso está en mi propia vulnerabilidad como ser humano, que desea un gran final para las cosas, al revés de habitar lo que es el camino, ¿no? Entonces ellos me dicen, pues ahora tú no dejaste el cuenco disolverse en el agua, entonces tú lo vas a romper.
y vas a aprender que tenés que soltar las cosas antes del dolor. Y eso fue durísimo, porque en estos viajes, digamos, con eso de hablar con los ancestros, con los guías, con estar en esa conexión, en este plano, con un cuenco, siendo filmada y que venga ese gran final, ¿no? Como que una que escribe piensa en el gran final de esta ceremonia. Y me acuerdo que Nico hablaba de conseguir un dron para filmar desde la cumbre y eso fracasa, ¿no? Y lo que en realidad ellos me enseñan ahí es que hay que romper las cosas cuando hay que doler, cuando uno decide que no puede soltar antes de esto, ¿no? Como que antes de lo extremo. Entonces, sí me dolió mucho y la última escena, que es cuando pasa un pájaro por arriba y yo sonrío, es porque ahí de vuelta pensaba en que había fracasado. Y entonces pasa el pájaro y Nico corta la cámara y dice, si te quedó una duda de que cumpliste la misión, ahora con el pájaro te están diciendo que no, que está todo bien. Y entonces creo que de vuelta es como un agarrarse a las poéticas de lo que decías, Gaby, de todo, ¿no? Como de ese cuerpo. Hoy pensaba en cómo nuestro cuerpo está desconectado del territorio y cómo nosotros tenemos que no ver como nuestro cuerpo en relación con el territorio, sino como parte del territorio, porque está habitando ese territorio. Entonces, si yo puedo ver que un árbol es parte del territorio, si yo estoy parada al lado del árbol, yo soy parte del territorio, ¿no? Y creo que esas poéticas, que son geopoéticas, me ha dado esta misión y me ha dado ese río y me ha dado el dolor de romper algo que yo misma construí y que cuidé y que amé, ¿no? Y creo que eso lo podemos llevar para la vida y podemos llevar para la escritura, para lo que creamos, ¿no? A veces uno pasa la vida escribiendo una novela y quiere un gran final a esa novela, o quiere un poemario y quiere un gran final a su poema, y nos olvidamos que la cosa está en el medio de todo eso, ¿no? Entonces siento que el río me regaló esa oportunidad de aprender a no llegar al dolor extremo para entender que las cosas están listas, digamos. Gracias. Bueno, chicos, ¿alguien más? ¿Alguna reflexión más para compartir? Bueno, pues nada, agradecerte, Ray Arragüe, eh, vecina de Punta Negra, Uruguay, vecina mía de 2 cuadras, por esta compañía, esta conversa con Ecoletras. Y bueno, nada, Ray además es tallerista, ella comparte sus saberes y hace algunas cuestiones de intercambio. Si a alguien le interesa o quisiera como intercambiar alguna cosa ahí con Ray, creo que está por ahí, ¿no? Ya te estoy diciendo que sí y no te pregunté. Bueno. Bueno, muchas gracias por haber estado en el primer encuentro de Coletras. Ray, gracias. Gracias a todos por haber estado hoy. Y el próximo mes, el último lunes del mes, vamos a acompañar a un compañero de Coversidades que acaba de escribir con otros 5 escritores de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, un libro que se llama Estéticas de la Existencia, la fuerza que mueve las cosas. Entonces, nada, están requete invitados. No sé si vamos a contar con los 6, pero bueno, va a estar por ahí. Nada, ya les haremos llegar la invitación. No sé, Albert, Ray, si quieren decir algo más.
o alguien más Yo de los quiero, acá presentes. yo Sí. quiero agradecer la instancia porque siempre ah, hermoso poder escuchar las palabras que les nace también a partir de esa experiencia y poder tenernos así como en conexión a pesar de las distancias. Así que muchas gracias a ustedes y a ese proyecto que se mantiene también ahí haciendo una resistencia con la reflexión de las cosas que se hacen, más que hacer, también reflexionar sobre lo que se hace. Así que gracias. Mm. Bueno, gracias por la invitación. Gracias. Está prendido, ¿no? Bueno, gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Rey y Gaby, a todas. Nos vemos en un mes. Gracias, Nos vemos en un gracias, mes. Gaby. Que tengan Gracias. Gracias. buenas Que noches. descansen. Bye. Chao. Chao, Chao, chao. chao.